Seguro esta canción te suena familiar. ¿Y sabes qué? Hoy vamos a hablar de un tema que resulta cotidiano para todos, tanto como esta canción. Decisiones. Porque todo tiene su ciencia. La química de las decisiones. Un podcast para sumergirnos en la ciencia que hay detrás de cada decisión que tomamos. Mi nombre es Alfonso Ramírez y me acompañan Andrés Coasput y Maleja Medina del Centro de Gestión de las Comunicaciones de la Universidad del Cauca. En este primer episodio vamos a aproximarnos un poco a la biología y también a la química que hay tras bambalinas cuando estamos al frente de una decisión. En este episodio te presentamos Hermes, el mensajero. ¿Pero qué tiene que ver Hermes el mensajero con las decisiones? Te cuento. Resulta que la manera como las células de nuestro cerebro se comunican es a través de un mensajero, un neurotransmisor, que además lo hace a velocidades tan increíblemente rápidas Como las que empleó Hermes para robar el tridente de Poseidón y las flechas de Artemisa y el cinturón de la bella Afrodita. Así que para entender qué es lo que hace nuestro cuerpo cuando se enfrenta a la toma de una decisión, sigamos escuchando la canción Decisiones de Rubén Blades. Esta canción hace parte del álbum Buscando América que salió en el año 1984 y según el mismo Rubén, la canción es un relato vivido de las consecuencias que pueden surgir de las elecciones que hacemos en la vida cotidiana. La canción comienza con la historia de una joven que está distraída en clase, preocupada por un embarazo no planificado y las implicaciones que eso tendrá en su vida y en la de su novio. La ex señorita no ha decidido qué hacer. No ha decidido qué hacer. ¿Será que no ha decidido? La verdad es que su química ya decidió por ella, solo que aún ella no es del todo consciente de esa decisión. Empecemos a explicar todo en función del tiempo. Lo primero que debemos saber es que 700 milisegundos, es decir, 0.7 segundos, es decir, menos de un segundo antes de que tú seas consciente de tu decisión, las neuronas responsables de tomar esa decisión ya se han comunicado entre ellas. Si no fui claro, tú tranqui, vamos a explicarlo en detalle. Imaginemos que vamos a realizar una competencia. Y en esta competencia de 100 metros planos masculinos en los Juegos Olímpicos de Berlín se enfrentan los atletas Usain Bolt y Jesse Owens. Situémonos en el año de 1936. Jesse Owens en los Juegos Olímpicos que se celebraron en la ciudad de Berlín. Él gastó un tiempo de 10.2 segundos para recorrer los 100 metros planos. Así, Jesse no solo ganó el oro olímpico, sino que generó un nuevo récord mundial. Por otra parte, Usain Bolt, 73 años más tarde, en la misma ciudad, lo hizo en 9.58 segundos. Y así generó un nuevo récord mundial que hasta ahora nadie ha conseguido romper. Ahora traslademos esos dos resultados, el de Jesse Owens y el de Usain Bolt, al día de hoy. ¿Quién llegaría primero? Bolt sería el primero en llegar y Owens llegaría 0.62 segundos después. Bueno, digamos que Bolt gasta el tiempo en que tú tomas tomando una decisión y Owens gasta el tiempo en que tú eres consciente de ella. Es decir, en últimas, no eres tú quien decide. Es en últimas la química quien lo hace. Y lo hace a través de un mensajero, una sustancia química, un neurotransmisor. Veamos cronológicamente más en detalle qué es todo esto que sucede en nuestro cuerpo al momento de tomar una decisión. Digamos que realmente todos estamos expuestos al mundo de los estímulos sensoriales, el imperio de los sentidos que es lo que llamamos, y que es todo aquello que captan nuestros 5 sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Todos ellos están en el territorio de nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso a su vez está compuesto por nuestro cerebro y por la médula espinal. Vamos con el primero, el cerebro. Podemos dividirlo en 3 capas, que se comunican, o mejor, se relacionan entre ellas. La capa 1 es la que gobierna su automaticidad. Es el famoso sistema límbico, o lo que conocemos como cerebro reptiliano. La capa 2 es la que gobierna la emotividad.
Ahora bien, ¿cómo se relacionan estas dos capas en nuestro cerebro? Pongamos un ejemplo para que todo nos quede mucho más claro. Vemos algo horrible, entonces lo captamos con nuestro sistema de la vista. Eso sería un estímulo sensorial. La capa 2 manda órdenes a la capa 1 y así tú puedes llorar o gritar o las dos cosas. Pero fíjate que hablamos de órdenes. Las órdenes se dan por alguien, que es denominado un emisor, pero también las órdenes tienen que ser recibidas. Y a eso que las recibe lo vamos a llamar ahora un receptor. Los responsables de esta comunicación son las células del cerebro, que son las famosas neuronas. El mensaje que hay entre ellas es lo que nosotros denominamos la sinapsis de las dos neuronas, y el mensajero es la sustancia química, el neurotransmisor. Es decir, tenemos dos células que están conversando. Una habla y otra escucha. O una da una orden y la otra la recibe. El encargado de llevar el chisme o la orden es una sustancia química. Así como en el imperio incaico, que desde la ciudad de Cusco daban la orden de llevar los mensajes por medio de las chasquis, que eran los mensajeros del imperio inca, que recorrían grandes extensiones que atravesaban la cordillera de los Andes, la selva amazónica y hasta los áridos desiertos costeños. Estaba codificado en los quipus, o sistema de cuerdas y nudos, que debía ser descifrado por el Quipu Camayoc. Exactamente así. Pero volvamos a la época actual y al contexto que nos convoca. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Entonces tenemos que hay una neurona que habla. Y para irnos familiarizando un poco con el lenguaje científico, vamos a llamarla como el lado presináptico. Como es la que habla, necesita una especie de boca. Pues bien, esa neurona del lado presináptico tiene en su interior unas bolitas, realmente son unas vesículas, llenas de muchas copias de un neurotransmisor, la sustancia química, el mensajero. Ahora bien, a la neurona que escucha se le llama el lado postsináptico. Necesita unos oídos. Pues bien, esa neurona tiene unos montículos que se denominan receptores y allí tenemos todo lo necesario para una comunicación efectiva. Un emisor, un receptor, un mensaje y un mensajero. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo una sustancia puede generar diferentes mensajes? Pues hay más de un tipo de neurotransmisor y ya hablaremos de ello en otro episodio de nuestros podcasts. Resulta que un neurotransmisor tiene una forma única y el receptor tiene unas cavidades con una forma distintiva que es perfectamente complementaria a la forma del neurotransmisor. Y de este modo, el neurotransmisor encaja a través de atracciones químicas en el receptor, así como encaja una llave en una cerradura. Ahora, hablamos inicialmente de 3 capas. Nos falta la capa número 3. Esa es la capa del pensamiento, o de la cognición, o de la inteligencia. ¿Cómo se relacionan entonces ahora 3 capas? Sigamos con el ejemplo que habíamos tomado antes. Vemos una escena de una película de terror bien espeluznante. Nuestros sentidos las captan. La capa 3, es decir, la de la capa de la inteligencia, manda órdenes a la capa 2, es decir, a la emotividad, para que nos sintamos asustados, provocando que la capa 1, o sea, la de la automaticidad, inicie el temblor de nuestro cuerpo. De hecho, por eso la capa 1 se llama así, capa de la automaticidad, porque automáticamente empezamos a temblar. Pero recuerda, este es solo un ejemplo que muestra cómo se relacionan las 3 capas. Capa número 3. Señor, sí señor, yo soy la inteligencia. ¿Lista para dar la orden? Está siempre lista. Capa número 2. Sí, aquí la emotividad presente. ¿Lista para enviar mensaje a capa número 1? Sí, señor. Capa número 1. ¡Que tiemble todo! La capa 3 tiene varias regiones, subregiones y subregiones. Una de esas subregiones es la que denominamos corteza prefrontal y es la que se le llama la capa decisoria de nuestro sistema nervioso.
Una vez que has tomado una decisión, la capa prefrontal envía órdenes a través de las proyecciones de las neuronas ubicadas en esta región. Se las envía a la corteza premotora, quien pasa la información a la corteza motora, la cual le dice a sus músculos qué hacer, y así es como terminas ejecutando la decisión. Esa decisión que has tomado se puede predecir con un 80% de exactitud, unos 700 milisegundos antes de que seas consciente de tu decisión. Es decir, no eres tú quien decide. En últimas, es la química quien lo hace por ti, y lo hace a través de una sustancia química. Si quieres saber más de la ciencia que hay detrás de cada decisión, nos vemos en el próximo episodio de Porque todo tiene su ciencia, la química detrás de las decisiones. Una producción de Unicauca Podcast, realizada por Alfonso Ramírez con el apoyo de Maleja Medina y Andrés Coasput del Centro de Gestión de las Comunicaciones de la Universidad del Cauca.